Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Cordial bienvenida a todos quienes están ya sintonizados con este canal y esta transmisión en vivo y en directo después de adorar a nuestro Dios. Vamos a recibir la palabra del Señor confiando siempre en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Vamos a bendecir este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a colocar delante de nuestro Dios la bendición todopoderosa de nuestro Padre Celestial, para que en medio de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, al inicio de la semana y bendiciendo este tiempo, podamos tener con claridad todas las cosas que Él ha permitido y Él ha planeado para cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias porque la oportunidad de estar contigo, Señor, es única. Y en especial cuando vamos a transmitir tu palabra para que pueda llegar a cada persona, a cada familia, a cada espíritu, a cada corazón y por supuesto a la transformación de cada uno de nuestros pensamientos. Señor, yo sé que hay una palabra para cada uno de ellos, de quienes van a estar, Señor, siguiendo esta transmisión. Sé, Señor, que has preparado una palabra para alguien en especial y para todos en general, Señor, tú tienes esa palabra de vida, esa palabra que infundirá, Señor, en nosotros toda la paz, pero también la capacidad de poder vivir conforme a tu voluntad. Protégenos y bendícenos en nuestro salir, en nuestro entrar. Coloca, Señor, tu protección divina a través de tus ángeles, de tu ejército celestial, acampando alrededor nuestro, alrededor de nuestra casa, protegiendo nuestro techo, bendiciendo nuestro lecho con bendición y paz, colocando tu provisión sobre nuestra mesa y recorriendo, Señor, cada uno de los momentos de nuestra existencia, concentrados en este instante, Señor, para rendirnos ante ti y ante tu voluntad y entregarte nuestra vida, la vida de cada uno de nuestros familiares, cada una de las personas, Señor, cercanas a nosotros, de las personas que tenemos a cargo en nuestras responsabilidades profesionales, ministeriales, gubernamentales y en general, Señor, de todas las personas que tú colocas por el paso de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. El coraje para ser diferente, un mensaje de la palabra del Señor, el coraje que necesitamos para ser diferentes. Vamos con la inspiración en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas 5, 1 al 11. Dice la palabra del Señor, para que usted esté muy atento, el coraje para ser diferente. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Versículo 4. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes de pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro durante toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también
lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Amén a la palabra de Dios. Diga amén allí en su casa y envíe un mensaje a lo profundo de su corazón, un mensaje directo. Hay una palabra que Dios va a hablar para mí. Hay un coraje que se va a desatar como una administración poderosa a su existencia. El coraje para ser diferente. Pescar no era un pecado, por supuesto que no, es un trabajo. Sin embargo, Pedro lidió con un problema toda la vida. Y es que tenía momentos muy difíciles y esos momentos difíciles le sacaba una emoción y a la vez un sentimiento muy fuerte que generaba conflictos con él y con las personas que estaban a su alrededor. Entendemos muy bien esto y quiero que usted se sintonice con el mensaje y con Pedro, que es el protagonista de este mensaje, pero con el Señor, que es el autor del mensaje. Nosotros somos Pedro, somos como él. Y lo que lidiaba toda la vida Pedro era precisamente con una situación con la que muchos nosotros lidiamos cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no marchan bien. Pedro lidió toda la vida con la ira. La ira era su mayor problema. La ira era lo que lo llevaba a tirar a veces las redes, a tirarlas contra el piso, a molestarse, tal vez a pelear con sus socios. Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, tenían una empresa pesquera importante de la época y tal vez cuando las cosas no salían, este hombre se descomponía. Más adelante vamos a encontrar relatos bíblicos en donde este hombre, quizás para muchos no debió ser elegido porque entre el enojo que él manejaba y la ira que él manejaba, en muchos casos era violento, en muchos momentos era muy fuerte, en muchos momentos era imprudente de lo fuerte. Sin embargo, la ira que él expresaba era precisamente por los hechos injustos. ¿Cómo es posible que usted pase toda la noche trabajando muy duro y no pesque nada? Ese es un hecho muy injusto y es una situación que posiblemente puede estar representando a nosotros en muchas de nuestras situaciones y en muchas de nuestras relaciones. Présteme mucha atención porque aquí viene la claridad de este mensaje. La ira que este hombre, todo un creyente, el inicio de un creyente, el primero en que se acerca a Jesús, porque el capítulo 5 de Lucas dice llamamiento de los primeros discípulos. Es decir, no pudo elegir a nadie más, sino a un hombre iracundo, un hombre enojón, un hombre que se molestaba, especialmente cuando las cosas no salían bien. Y la ira de él era porque no era justo. Precisamente la ira se expresa cuando ya hay un hecho injusto. Cuando nosotros expresamos ira es porque algo no es justo o creemos en nuestro parecer que no sea justo. Quiero explicarle esto con claridad, mucha atención a todos. La palabra de Dios dice en Efesios 4, 26, 27, y quiero leer una traducción de la Biblia que me llamó mucho la atención porque expresa lo que quiero explicar. Es la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice así en Efesios 4, 26, 27. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Mire bien, quiero explicar esto con claridad. No permitan que la ira les hagan cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. No den ninguna oportunidad al diablo que los derrote. Me gustó esta traducción de la Biblia, palabra de Dios para todos. Yo me la aprendí con la Reina Valera. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo. Ese está de memoria, según la versión Reina Valera, pero me gustó esta de la Biblia para todos que quiero volverla a enunciar. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. No den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. 3 frases fundamentales en la vida del creyente. Mire, ya aquí en este momento quiero que usted esté muy sintonizado en este punto. La ira es un sentimiento manifiesto hacia un mal o hacia una injusticia. Entonces, la ira es un sentimiento que se manifiesta ante un mal o ante una injusticia.
Y muchas veces por tratar de hacer justicia terminamos pecando porque actuamos con violencia. Por tratar de resolver un hecho injusto, producto del sentimiento que representa, obviamente, el hecho injusto o algo que se hizo mal de la ira, terminamos pecando, es decir, violentándonos y violentando a las personas y a las situaciones que nos rodean. El mal uso de la ira es la acción violenta por tener razón, por supuesto, pero siempre hay razones o excusas para pecar. La ira no es pecado, pero lo que hagas con ella sí. Y si tratas de hacer justicia o tratas de reparar un mal, pero vas con ira, te quitas la razón o la justificación muchas veces del acto injusto o del acto que no esté bien. ¿Cuántas personas en un ataque de ira, por razón, con razón y desde la razón, cometieron un acto fatal? Cometieron un acto que ya no tiene reversa, porque ¿sabes qué? El pecado trae consecuencia sobre la vida de la persona que lo cometió. El pecado trae una consecuencia de aquella persona que lo cometió. Y cuando hay personas airadas, la palabra recomienda, puedes airarte, pero cuidado con lo que haces con tu ira, porque la ira puede causarte un pecado y ese pecado una consecuencia. Todos hemos pecado de alguna manera cuando tenemos ira. Todo pecado obviamente produce una consecuencia, y la consecuencia muchas veces es que quienes están en nuestro alrededor, quienes están cerca de nosotros, también aprenden a airarse como nosotros, también aprenden a discutir como nosotros, también aprenden a responder como nosotros, y esa es una consecuencia del pecado. Muchas naciones en la tierra, iracundas, con razones, acabaron con generaciones, acabaron con sueños, con planes, con proyectos, porque tenían razón para estar airados. Pero con esa razón tuvieron excusa para pecar y cometer actos violentos, hacer cosas que realmente no conducían a mejorar o a causar un bien. También habla, y después de la ira, que es un sentimiento, del enojo. El enojo como tal es un estado emocional secundario. ¿Y es secundario por qué? Porque se necesita un hecho mucho más profundo, como el agravio o el rechazo de alguien, para sentir un enojo. Es el conflicto interpersonal. Entonces, a diferencia de la ira, que es la respuesta hacia un hecho o hacia una situación mal hecha o injusta, el enojo es una situación de conflicto interpersonal entre personas. El enojo está más vinculado con las personas y la ira está vinculado directamente más con los hechos de las personas, para que tengamos claridad en esto. Entonces, mira bien, Pedro tenía esta situación. En el día estaba totalmente enojado por lo que había pasado en la noche. Los pescadores se metían en la noche a pescar, pero él había amanecido y no había pescado nada y tenía ira. Ira porque no es justo que usted pesque toda la noche y no tenga nada. No es justo que usted trabaje todo el tiempo y deba todo. Eso no es justo. No es justo que usted ame y no le respondan. No es justo que usted quiera lo mejor y termine haciendo lo peor. Eso no es justo. Y más cuando usted ha intentado hacer algo bueno y algo pasa. Mire usted, estas redes no eran de buena calidad. Sabemos bien que estas redes habían sido lavadas una y otra vez, pero no soportaban el peso correcto para una bendición. ¿Alguien está entendiendo? Diga conmigo, nunca más se me volverá a reventar una red, porque estaba todo listo, pero cuando fui a recoger se reventó algo, pasó algo y se perdió una bendición. ¿Alguien está ya entendiendo la palabra del Señor? Eso da ira, ¿sabe? Cuando las cosas no salen bien, da ira. La ira es un sentimiento que se expresa cuando no salen bien las cosas. Y muchas personas viven con una ira interna que cuando pasa algo se descarga sobre la persona que menos tiene que ver y que más está aprendiendo de usted. ¿Alguien está entendiendo ya esto? Pedro operaba su ira en la noche y de día se sentía enojado. Es decir, tenía problemas en su trabajo, ira, y tenía problemas con las personas, enojo. No era fácil lidiar con un hombre así. No era fácil lidiar con tantos problemas de esta naturaleza.
Sin embargo, hay algo que quiero que entiendas hoy, y es que el coraje marca la diferencia. El coraje es convertir, quiero que tomes nota bien de esto, el coraje es convertir la ira y el enojo en una acción fuerte, decidida y determinada. Quiero que entiendas esto. Ahí está llegando la palabra de Dios a ti. Porque el coraje es convertir la ira y el enojo en una acción fuerte, decidida y determinada. Fuerte, decidida y determinada. Donde hubo mal, ahora haces el bien. Fíjate que no te pones de juez, sino te pones de coraje. El coraje te lleva a cambiar lo que está mal en algo que debe estar bien. Donde hubo un agravio, el coraje te lleva a hacer un acto de perdón. Y donde hubo una herida, el coraje te lleva a sanar. Las personas que van y se sanan son personas que han tenido una herida, pero han desarrollado el coraje para sanarse. Dicen, sí, es una herida, sí, no me la merecía, pero tengo el coraje para sanarme, no la ira para vengarme. Mira esto, donde hubo un agravio, ahora se necesita el coraje del perdón. Donde hubo una injusticia, ahora se necesita un hecho que se haga bien. Donde tú veas el mal, tienes que ir a hacer el bien. Donde alguien deje el desorden, tú tienes que ir a poner orden. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Usted qué cree que cómo estaba? Moviéndose de un lado para otro, con coraje. Dios muestra, esto no está bien, esto está lleno de tinieblas. Aquí pasó algo, aquí pasó un desastre. Esto pasó, ¿por qué? Porque las tinieblas cayeron arrojadas y el enemigo cayó sobre la tierra para hacer de la tierra un caos. Encendió, ardió la tierra. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere sembrar el caos. El enemigo quiere sembrar el mal. Pero Dios se movía con coraje y en lugar de decir, ¿quién me desordenó un planeta? El planeta que yo quería para mis hijos. Empezó a tener el orden. Y Dios dijo, eso es coraje. Y Dios hizo, eso es coraje. Y Dios volvió y dijo, lo hizo, lo dijo con coraje. El coraje pone en orden el desorden, pone bajo autoridad lo que es una anarquía. El coraje se necesita hoy más que nunca. El coraje es lo que necesitamos todos, no la ira. Recuerde que el coraje, en lugar de la ira y el enojo, haría el bien en donde estuvo hecho el mal. Hoy necesitamos coraje. Alguien más conmigo diga, Señor, yo quiero el coraje. Ministrame, Señor, porque yo necesito el coraje para salir adelante en todas las cosas que nos hemos propuesto. El coraje pone en práctica lo que hay dentro de ti. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Hay mucha gente que tiene potencial, hay mucha gente que tiene habilidades, pero no los pone. ¿Sabes por qué? Porque le falta coraje para poner afuera todo lo que hay adentro. Usted que me está escuchando, allí que estás recibiendo el mensaje de Dios, necesitas el coraje para sacar todo el talento que tienes, no la ira para sacar todo el enojo que posiblemente con justa razón tú puedas tener. El coraje no es una virtud, el coraje es el punto de partida de todas las virtudes. Es necesario que entiendas esto. La vida como se pone hoy, como se propone hoy, requiere de gente que aprenda coraje. Bienvenido al tema. Si usted está más preocupado de su gente que de su Dios, neutraliza todo lo que Dios colocó en usted. La gente pierde muchas veces la capacidad de desarrollo de todo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, porque se preocupa primero más por la gente que le produce enojo, que le produce ira por razones naturales, que Dios que le produce el coraje. ¿Qué pasa si tú pones primero tu atención en la gente que te rodea antes en el Dios en el cual tú crees? Terminas adaptados como ellos. E irrumpes algo que Dios dijo, serán a mi imagen hechos a mi semejanza, pero tú terminas dándole la prioridad a la gente que está a tu alrededor. Comes como ellos, vives como ellos, trabajas como ellos, sufres como ellos,
crees a veces como ellos, o sea, con muchas dudas, no marca la diferencia. El coraje va a marcar la diferencia hoy. Es necesario el coraje para ser diferente. La ira en Pedro estaba durante la noche porque era injusto que él trabajara y no produjera absolutamente nada. El enojo durante el día, batallaba con eso hacía tiempo, ¿sabe? Era una constante en él. A veces lo dejaban solo, no le permitían que se acercara. Se levantaba en otros pasajes que usted puede leer con tranquilidad en los evangelios, en donde vemos un Pedro que después de no pescar absolutamente nada, no fue la única noche, muchas noches pasó sin pescar, llegaba a la orilla, extendía las redes para que se secaran, las recogía y se iba cabizbajo hacia su casa, enojado tal vez cuando llegara. Si la esposa o la suegra le preguntaban, o los hijos le preguntaban, él respondía con enojo. ¿Por qué? Porque había tenido ira en la noche. Muchos matrimonios tienen muchas razones para sentirse con ira y muchas horas del día para manifestar el enojo. Porque el desacuerdo, el rechazo, el agravio, la herida, son razones suficientes para estar en enojo. Hace unas horas, pocos días, comenté en una conferencia con más de 100 personas conectadas en ese momento lo que significaba el muro del silencio en la pareja. Y es producto de esto, de la ira, del enojo, de los problemas emocionales que se llevan a la indiferencia, al deseo de venganza, al desprecio, al reírme para demostrar que yo puedo ser feliz sin ti, al distraerme en otras cosas, demostrando que yo también puedo vivir. Pero vivir con ira y vivir con enojo te hace perder el coraje que Dios quiere que desarrolles dentro de ti. Porque Dios quiere que estés en este momento con un coraje que puedas cambiar y transformar aquellas cosas que por años como Pedro estuvieras batallando, estuvieras sufriendo y no pudieras cambiar. Bienvenido el cambio sobre la vida de las personas que van a empezar a recibir un coraje sobrenatural para transformar y marcar la diferencia. Alguien diga amén, levante un aplauso al Señor con coraje y diga: Señor, esto es para mí. Me levanto en atención a ti y digo: gracias, Padre, porque tú me bendices, porque en este momento estoy recibiendo el coraje que me está transmitiendo tu palabra. Primer punto, Lucas 5:4, dice la palabra del Señor. Cuando acabó de hablar, está hablando del Señor, le dijo a Simón, lo señaló y le dijo: Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar, dice la Escritura. Primer punto, es necesario el coraje para llegar donde Jesús te prometió. Es necesario el coraje para llegar donde Jesús te prometió. Nadie puede obtener una pesca milagrosa si no tiene el coraje de perder de vista la orilla. Mételo a aguas más profundas. Nadie puede obtener una pesca milagrosa si no tiene el coraje de perder de vista la orilla. ¿Sabe cuántas personas están siendo capaces ahora de perder la vista de su orilla? ¿Qué es la orilla? El lugar donde siempre he estado. El lugar donde siempre me llevan el pescado, el lugar donde la ira es costumbre, el lugar donde el enojo es cosa de todos los días. Pero cuando tú te metes a aguas profundas, estás cumpliendo con lo que Dios te prometió. Hay gente que cree que Dios le va a dar por su necesidad. Claro que Dios suple las necesidades, pero necesitas coraje para llegar a suplir todas aquellas que Dios ha prometido. Hay personas que creen que simplemente con hacer un acto bondadoso Dios les va a responder, y Dios responde los actos bondadosos, pero las pescas milagrosas, las cosas grandes de la vida, los lugares que Cristo te prometió, que a los cuales ibas a llegar, los tiempos en los cuales Jesús dijo: yo estaré contigo todos los días de la vida, se necesita coraje para ir allá. ¿Usted sí sabe cuántos siguieron a Jesús?
Usted sí sabe quiénes siguieron a Jesús. El Señor veía a Pedro. Decía, este es el hombre que necesito porque tiene la materia prima, aunque sea materia bruta, materia prima, ira y enojo para llegar a tener coraje. Alguien más con Pedro con ira y enojo. Alguien más con Pedro con ira y enojo. Dice, esta gente es la que me sirve. Que se molestan por los actos injustos. Que se molestan cuando hay rechazos, cuando hay heridas, cuando no dejan las cosas como tienen que dejarlas muchas veces. Cuando no se conforman con cualquier situación. Pero aquellos necesitan ser transformados en personas que con coraje logren llegar a aguas profundas. A alguien le acabo de dar la palabra. A alguien yo he venido a darle una palabra para que entre en un agua profunda y pueda entender y luego pueda creer para que pueda llegar al lugar en donde Cristo te prometió. Recuerda este primer punto. Es necesario el coraje para llegar donde Jesús le prometió que iba a llegar. Mire, de usted nadie va a hablar si usted no tiene victorias. Nadie iba a hablar de un Pedro que andaba con ira, refunfuñando, en colombiano refunfuñar es estar rabiando, estar molesto por todo y molestando a todos. Nadie va a llegar al lugar donde Cristo prometió si no tiene victorias. Por eso los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles desarrollan el coraje en los hijos de Dios para llegar a donde Cristo prometió. El coraje diferencia, escúcheme bien, el coraje marca la diferencia entre quienes son y quienes son llamados a ser. Eso marca el coraje, la diferencia entre quienes son gente de ira y quienes son llamados a ser lo que Cristo ha prometido. Usted ya llegó muy lejos como para regresarse. Usted ya se metió a aguas muy profundas como para decir, me devuelvo. Usted ya se metió a creer en Dios. No hay retorno. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ya sabes que vas adelante, así no hayas pescado nada toda la noche, así no hayas encontrado lo que tú estás buscando, a alguien le estoy hablando, así tú digas, se me está agotando la paciencia, se me está manifestando la ira, creo que voy a sentir esta noche un enojo, creo que mañana me voy a levantar enojado, creo que muchas veces el diablo va a venir a derrotarme. ¿Y cuántas veces el enemigo, como dice la palabra, no le dé lugar al enemigo para que venga y lo derrote? Porque sabe que le digo, él utiliza a la gente iracunda y enojada para robarle el poder del coraje. Alguien está notando y está entendiendo lo que es la palabra de Dios. Recuerda esto. Todos quieren la pesca milagrosa, pero no quieren ir donde Jesús les prometió que los iba a llevar. Todos queremos la pesca milagrosa, más en tiempos difíciles. Todos queremos que todo sea perfecto, pero ¿eres capaz de ir hasta allá? ¿Tienes el coraje de aguantar? ¿Tienes el coraje de ir, de creer, de saber que Dios está contigo? Cuando la ira llegue por la injusticia, convierte en el coraje para llegar al sol de justicia que es Cristo Jesús. Jesús te prometió que donde fueras a llegar, Él haría justicia. Ese es el cambio. En lugar de que tu ira manifieste la injusticia que te hicieron o que te tocó, ¿sabes qué dice el Señor? Yo soy tu justicia. Yo soy tu justicia. ¿Entendiste bien? Yo soy tu justicia. No busques la justicia. Cuando tú buscas la justicia por tus propios medios, vas a encontrar cosas. A veces buenas, a veces no tan buenas. Pero si vas a creerle al Señor que Él es la justicia, solamente bastará el coraje para llegar y ver cómo Dios hace justicia. Alguien en este momento recibió una libertad gloriosa, una paz poderosa, una alegría grandiosa. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios ha prometido llevarte, Él cumple, y donde llegue el Señor, allí a tu vida te llevará al lugar de la justicia de Él. Pastor, ¿me puedes dar un versículo que sustente eso? Pero claro, vámonos a Salmo 20, por favor. Salmo 20. Acompáñeme allí, Salmo 20. Y quiero que usted lea conmigo
los primeros 4 versículos. Este salmo es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque el rey David le dice al Señor, le clama a Dios. Y mira lo que dice, que el Señor te responda cuando estés angustiado. Vuelvo y repito, que el Señor te responda cuando estés angustiado. Mire, cuando uno está angustiado es porque está enojado, porque está acelerado. Dice que el nombre del Dios de Jacob te proteja. ¿Te proteja de qué? De la ira tuya, ¿sí? De todo lo que viene a hacer contigo. Que te envíe ayuda desde el santuario. Es decir, que te lleve al propósito. Que desde Sión te dé su apoyo. Y escucha bien, que se acuerde de todas tus ofrendas. Que acepte tus holocaustos. Que se acuerde de todas tus ofrendas. ¿Sabes qué es eso? La justicia de Dios. Porque Él nunca se va a olvidar de tus ofrendas. Nunca se va a olvidar de lo que tú entregas. ¿Sabes por qué a Pedro lo llevó a la orilla? Porque él le ofrendó su barca. Alguien le está ofrendando su barca al Señor. Cuando el Señor le pidió la barca para predicar, ¿él qué hizo? Uy, Señor, pero tú sí que pides, estos pastores sí que piden cuidado para predicar. Dijo, traigan las dos. Es más, no le pidió una, las dos. Desde una predicaba, a donde estaba la gente le pidió, y él se la ofrendó, toma Señor, la barca es tuya. Por eso el Señor le dijo, no hay problema con que tú no pesques de noche, porque tú has ofrendado tu barca, y cuando tú ofrendas tu barca, siempre tendrás multiplicación en todo lo que hagas. Cuando tú ofrendas, el Señor siempre se acuerda de tus ofrendas. ¿Para qué? Para hacer justicia. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. Se acuerda de tus ofrendas. Y si Él se acuerda, es para que tú no te olvides. No te olvides de tus ofrendas. Porque es la clave para llegar a donde Dios te prometió. Y sigue diciendo aquí, que te conceda lo que tu corazón desea. Mira, lo que tú has deseado. ¿Cuántos han deseado algo? Pero a veces lo que tú deseas no llega. Eso es injusto. Pero Dios dice, mira lo que dice, que te conceda lo que tú deseas, que haga que se cumplan todos tus planes. Yo quiero que en este momento alguien diga, Señor, yo voy a creer que tú vas a llevarme a donde se van a cumplir mis planes, a donde se va a cumplir los deseos de mi corazón. ¿Y eso qué es? Justicia. Necesitas coraje para dar una ofrenda. A alguien ya se le soltó el coraje. Necesitas coraje para ofrendar tu banca. Necesitas coraje para ofrendar. ¿Qué crees tú? ¿Que eso es así nomás? El coraje es necesario. Alguien entendió esto. Hágalo con coraje, en el nombre de Jesús. Cristo llevó a Pedro hasta donde lo prometió. Serás pescador de hombres. ¿Sabes que en el primer mensaje que predicó Jesús se convirtieron cientos de personas? Jesús. Pero en el primer mensaje que predicó Pedro se convirtieron 3,000 personas, sin contar niños ni mujeres. Se contaban las cabezas de la casa, los hombres. Estaban censados los hombres. 3,000 personas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo llevó a donde Dios le había prometido que lo llevara. Dijo, mire, si necesitas pescado no hay problemas, pescado es lo que va a sobrar. Ese no es el problema, tu sustento no será tu problema, tu casa no será tu problema, lo que necesitas no será tu problema. Si vas donde yo digo que vayas, yo te bendeciré para que cumplas los deseos de tu corazón. ¿Sabes qué había tocado el corazón de Pedro? Llevar la palabra de Cristo. Eso había tocado su corazón, eso había quemado el corazón. Y el Señor sabía de eso, pero el pobre Pedro sufría de ira y de enojo. Solamente Pedro, alguien más conmigo, con Pedro y con alguien más. Solo Pedro, todos sufrimos de eso. Y este país sí que le sobra ira y enojo.
como es necesario que venga el coraje en este momento para que Dios cumpla los planes de Colombia. Padre, en el nombre de Jesús, y ayúdenme los que están fuera del país. En el nombre de Jesucristo, el Señor completará los planes sobre Colombia y dará satisfacción en los deseos del corazón de las personas que creen en Jesucristo. Alguien diga amén, porque estoy dando una palabra que debe impregnar al país completamente. Que se vaya por los mares, que cruce por los ríos, que suba las montañas, que vaya por los valles y que entre a tu casa y que explote tu corazón y que bendiga tu mente y que con coraje pueda salir a decir: Señor, en tu nombre nadie frustrará los planes de esta nación, que es nación en donde la tierra fluye leche y miel, y seremos transformados por tu palabra para que la ira y el coraje de cada colombiano se cambie, Señor, esa ira y ese enojo por el coraje que tú nos das para hacer el bien donde alguien hizo el mal. En el nombre de Jesucristo, amén, a la palabra de Dios. Suelte un aplauso para él con coraje. Mira, Dios te va a mostrar en lo que tú haces, lo que Él va a hacer con propósito. Ay, pastor, repítame eso. Claro que sí. Escucha esto. Dios te va a mostrar en lo que tú haces, Pedro, pescar, lo que Él va a hacer con propósito, llevarte. Pedro, a predicar. En tu caso, quizás no seas un predicador o no vayas a hacerlo, pero eres un padre de familia, eres una madre de familia. Bendecimos a todas las madres en el nombre de Jesús. Y en este momento, donde quiera que estés y lo que quiera que hagas, seas un estudiante de primaria, de bachillerato, de universidad, de posgrado, de especialización, seas un trabajador, seas un profesional, seas un hombre de gobierno, seas una mujer de gobierno, seas un hombre o una mujer, Dios te va a mostrar en lo que haces lo que Él puede hacer como propósito. Simplemente con coraje y nada más. Se necesita coraje para saber y para llegar a donde Dios dijo que te iba a llevar. Punto número 2. Se necesita coraje para ser formados por Dios. Lucas 5:5. Mire el primer punto, que es: se necesita coraje para llegar a donde Cristo dijo que te iba a llevar. 2, se necesita coraje para ser formados por Dios. Lucas 5:5 dice: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Eso dice la palabra. Pero como tú me lo mandas, echaré la red. Esto está digno para volver a repetir. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Y con esta rabia que tengo y con esta ira que tengo, a mí no me vuelvas a hablar, diría cualquiera. Pero mire qué pasó aquí. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Toda la noche pescando. Hay gente que pasa toda la noche haciendo una cosa, todo el mes haciendo una cosa, todo el año haciendo lo mismo, toda la vida haciendo lo mismo y no hay resultados. Pero escúchame bien, pescar no es un pecado. Pero si tú tienes ira y enojo en lo que estás haciendo, se puede volver pecado. Y el pecado detiene tu bendición. Escúchame bien, Colombia y países de este planeta. Muchas bendiciones se detienen a causa de la ira y del enojo. Pastor, ¿pero cómo así? ¿Cómo así? Ve y miras a Caín y Abel. ¿Qué eran ellos? ¿Socios? ¿Enemigos? Hermanos. Y la ira y el enojo trajo maldición a la tierra. La tierra clama la sangre del uno. Y acabó con muchos problemas. ¿Cuál era el problema? La ofrenda. El problema fue la ofrenda. Hay gente que tiene problemas con la ofrenda. Y ahí comenzó todo. Se necesita coraje para ser formado por Dios. Es necesario
el coraje para ser personas sabias. Es necesario el coraje para ser personas educadas. Es necesario el coraje para ser personas excepcionales. Es necesario el coraje para estar bien informados hoy en día. Si usted no tiene coraje, usted lo desinforman. Dios ya sabe todo de mí, pero yo necesito coraje para saber todo lo de Él. Usted está formado por Dios. Cuando en una contrariedad usted obedece, escúcheme bien, usted sabe si está formado por Dios cuando en una adversidad usted le obedece a Dios. Ahí tú puedes decir, estoy formado por Dios. Se necesita coraje para estar formado por Dios. Y el coraje es que se demuestra en la obediencia. Pedro empezó a entender qué era andar con Jesús, ¿sabes? Pedro empezó a comprender de qué se trataba andar con Él. Pedro entendió que esto no es simplemente de protestar sobre ciertas cosas o de gobernar sobre ciertas cosas. Se trataba de ser formado en todas las cosas. ¿Alguien está entendiendo? No se trata de una forma o de la otra, se trata de la entrega total a algo que se llama obediencia. Si usted está formado por Dios, en medio de las contrariedades usted obedece a Él. Mira, yo pregunto una cosa, ¿para qué la gente estudia tanto si no va a obedecer? Y hacen cursos y se meten en una cosa y en la otra y oyen al uno y oyen al otro y compran esto y compran aquello, pero ¿para qué si no van a obedecer? Pastor, yo he leído, me dijo una vez un teólogo, he leído como 7 veces la Biblia. ¿Cuánta de ella obedeces? No, yo te opino, eso de la obediencia. No, entonces ¿para qué la lees tantas veces si no la obedeces? ¿Cómo te parece un ingeniero que vaya a ser ingeniero, que estudie para ingeniería y termine haciendo los edificios como a él le parece? Eso no sería coherente. La formación con Dios es la fe y la práctica está en la obediencia. Eso cambia todo. Eso se llama coraje. Cuando tú necesitas en medio de una adversidad, el coraje se representa en la fe que tienes para llegar y en la obediencia como móvil para lograrlo. Es más fácil tener ira que ser formado en el coraje. Recuerda muy bien que la ira es instintiva, reacciona al cambio. La ira tiene muchas compañías. La miseria es una de ellas. La miseria tiene muchas compañías. Pero el coraje generalmente se desarrolla en la soledad, se desarrolla en el desierto, se desarrolla en el momento difícil, se desarrolla con 2 componentes, la fe y la obediencia. Una persona con fe y obediencia es capaz de desarrollar coraje en una adversidad y cambiar la situación. La transforma, la cambia. ¿Por qué? Porque tiene no solamente una terquedad de insistir, sino una fe que maneja obediencia. Si usted quiere cambiar cosas, simplemente utilice estos 2 recursos. Fe y obediencia producen coraje. El coraje es desarrollado en la vida de las personas. Escúchame bien esto. La ira es instintiva y responde a los cambios, pero el coraje es desarrollado y se transforma por medio de los procesos. Este segundo punto es fundamental para este tiempo. Tú marcas la diferencia con el coraje y se necesita coraje para ser formado por Dios. Pedro responde: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Imagínese usted uno bien cansado después de toda la noche estar echando redes, estando con ira. Fuera de eso se escucha un mensaje como de 3 horas, enojo porque no tenía cómo, y ahora se devuelve a las aguas y hace algo que marcó la diferencia en Pedro, y es que obedeció con fe. Al tirar la red, obedece, y al creer que puede pescar, cree. ¿Alguien está entendiendo? Eso es coraje. Eso es coraje. Punto número 3, para que lo tengas en cuenta. Recuerda el primero.
El coraje me lleva al propósito de Cristo, me lleva al lugar que Cristo prometió. Punto número 2, el coraje me hace estar formado por Dios, me lleva a ser formado por Dios. Punto número 3, se necesita coraje para recoger lo que sembraste con fe. Mira esto, Lucas 5, ahí adelante, número 5, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca. Recuerda que iban 2 barcas ahí ofrendadas para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Porque, oiga, hay problemas aquí. Redes rotas y barcas hundiéndose. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. ¿Recuerda cuál era el pecado de él? ¿Cuál era el pecado? La ira y el enojo. Escúcheme bien, la ira y el enojo han detenido tus bendiciones a pesar de tus ofrendas. La ira y el enojo han detenido grandes cantidades de bendición porque detuviste el coraje. La ira y el enojo detienen el coraje. Cámbialo ahora y verás redes a reventar y barcas llenas de bendición. Escúchame esto. ¿Sabes por qué las redes se rompían y las barcas se hundían? ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene ira y seca algo, lo tira, lo jalonea, casi que lo rompe. Y te pasa la ira y ya. Pero cuando vas a usar la red, ya no te sirve. Hay muchas personas que tienen ira en su mente y les pasa la ira y van a orar y no pueden resistir una bendición, se cansan. Van a leer y se agotan. Van a recibir algo y se hunden. ¿Sabes por qué? Porque la ira y el enojo han causado problemas somáticos como cánceres, tumores, problemas emocionales, desajustes en la personalidad, trastornos de toda índole, crisis de ansiedad, profundas depresiones, soledades, divorcios, quiebras económicas, destrucciones de pueblos, sobre todo hechos fatales en personas que se amaban. Esto es grave. Señoras y señores, en este momento, en el nombre de Jesucristo, se necesita coraje para abandonar la ira y el enojo y empezar a recoger lo que sembraste con fe. Estoy seguro de que todos los que están escuchando este mensaje han sembrado con fe. Estoy seguro de eso, porque dice la Escritura que la fe es el medio para obtener lo que yo no puedo ver. Es para recibir lo que no tenía y a garantizar aquellas cosas que se necesitaban y no se obtenían. Pero el coraje le empieza a dar la llegada a lo que tú creíste. Mira, el coraje le da el impulso, el crecimiento y el resultado a aquellas cosas que no salían bien. Cuando tú desarrollas coraje y siembras, evoluciona esa siembra rápido. Yo puedo tirar semillas, pero si no tengo el coraje de abonarlas, de cuidarlas, de podarlas, de protegerlas, no se acelera la semilla y no crece y no da fruto. Quiero decirle a personas que están esperando por años algo que sembraron con fe, que necesitas coraje para que eso se mueva, que necesitas coraje para que eso se cumpla. Voy a hablarle a un hombre en este momento que ha esperado durante años una situación que se perjudicó precisamente por esas 2 cosas y algunas más, pero vamos a nombrar las que hemos nombrado: ira y enojo. Y quiero decirle en este momento que todo eso cambiará si en este instante tú empiezas a desarrollar en lo que sembraste bien el coraje para recogerlo mejor. En el nombre de Jesús, quiero decirle a aquellas personas, hombre o mujer, que estuvieron esperando lo que habían sembrado, que van a recogerlo si empiezan a imprimirle coraje. Es decir, aquella acción
diferente a la ira y el enojo, que donde hubo mal, tú haces ahora el bien. Pastor, no me queda claro mucho de cómo cambio mi ira y mi enojo. Mira, te lo voy a decir en esto. Y lo hago con mi casa, y lo hago con mi casa práctico. Les digo a mi casa, dejar los platos sucios, ver la cocina sucia, nos llena de ira y de enojo a todos. Pero yo les digo, no me dejen un plato sucio porque me da tanto coraje que voy y lo lavo. ¿Me estás entendiendo bien? No me hagas ver algo que no está bien porque tomo mis mangas hacia arriba y soy capaz de ponerlo en orden. Y todos dicen, no lo hagas, nos toca a nosotros, vamos a hacer lo otro, tú encárgate de otra cosa. Ese es el coraje. Hacer el bien donde algo no está bien. Hacer algo justo donde algo hubo injusto. Ay, pastor, pero eso es como difícil. Claro, por la cultura. Claro, por la costumbre. Por supuesto, porque estamos acostumbrados a protestar, a molestarnos, a recriminarnos, a juzgarnos. Alguien está pensando que los protestantes, la reforma protestante, fueron personas llenas de ira y de enojo. Que yo sepa, en lo que he estudiado, y le cuento que no ha sido poco, que el reformador Martín Lutero, lo que menos tuvo fue eso, y lo que más ganó fue el coraje, para creer y obedecer. Así los demás se hayan airado y hayan pecado contra él. Lo expulsaron, lo persiguieron, a sus seguidores los quemaron. John Huss, uno de los grandes reformadores, murió quemado por la ira y por el enojo de muchos. Pero él llegó a la hoguera con coraje, de saber que lo que sembraba en su cuerpo en cenizas, lo íbamos a cosechar millones, millones y millones en nuestra fe, en la fe en Cristo Jesús. No vuelvas a confundir una cosa con la otra. La mejor manera de protestar es con coraje, cambiando las cosas que están mal por aquellas que deben estar bien. Y le hablo a alguien que está entendiendo esto. El coraje le da la llegada a todo aquello que creíste. Vamos a ir a un punto número 4. Vamos a ir a un punto importantísimo. Porque si se necesita coraje para llegar a donde Jesús llegó, y se necesita coraje para ser formado por Dios, también se necesita coraje para recoger lo que tú sembraste con fe, como Pedro y los discípulos estaban recogiendo una pesca enorme. También se necesita coraje, gran coraje, para ser hijo de Dios. Punto número 4. Se necesita coraje para ser hijo de Dios. Quiero que me acompañes a Lucas 22. Lucas 22. Ahí mismo donde estábamos en este mensaje de inspiración, pero vamos a saltar del 5 al 22 y vamos a mirar cómo un hijo de Dios necesita coraje para hacerlo. Lucas 22:31. Dice la palabra: Simón, le dice Jesús, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Se necesita coraje para ser un hijo de Dios. A los hijos de Dios, Satanás a veces viene a zarandearnos, a movernos para un lado, para el otro, a desbaratarnos lo que hemos construido, a hacernos creer que Él es el que tiene la razón. ¿Sabes qué? En esta sociedad débil, limitada y mediocre, se necesita coraje para ser diferente. Y los hijos de Dios tienen que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia en donde, en que como hijos de Dios, mira lo que pasa, a pesar de las zarandeadas del enemigo,
A pesar de que nos mueve para un lado y para el otro, en la economía, en la salud, en la sociedad, en el prestigio, en el alma, en la mente, de todas partes nos zarandean. El enemigo busca zarandearnos. Hay alguien intercediendo por nosotros, porque siendo hijos el Padre intercede y se intercede ante el Padre. ¿Para qué? Para que después de esto sea fortalecido. Es decir, cada zarandeada que te pega el enemigo es para que sueltes el coraje para ser hijo de Dios. Entre más zarandeos y más adversidades, desarrollas más coraje para lograr vencer lo que vino a vencerte y puedas decir: se necesita coraje para ser hijo de Dios. Lo único que te permite seguir cuando te encuentras solo es el coraje de saber que Dios está contigo. No habrá nadie contra ti. No hay nadie contra ti cuando Dios está contigo. La iglesia debe creer que Dios nos bendice, y eso lo ha hecho la iglesia. La iglesia ha creído hasta hoy que Dios bendice, pero la iglesia debe actuar con coraje para cambiar lo que Dios no bendice, y eso no lo ha hecho muy bien. Bienvenido como iglesia a cambiar lo que Dios no está bendiciendo, a cambiar aquellas cosas que no están bien, porque eso sí que no lo ha hecho la iglesia. Es hora de que la iglesia tenga el coraje de representar a Dios en la manera de ser sus hijos. Y la única forma es cambiando la ira y el enojo por el coraje. Denle un aplauso al Señor poderoso. Dele gracias a Dios por la palabra, porque vamos a orar de manera breve pero profunda nuestras vidas. Entraremos a las aguas profundas de la oración, porque en la oración vamos a encontrar algo milagroso. Padre, te doy gracias. Hemos creído tu palabra. Hemos recibido tu poder. Hemos recibido tu coraje, Señor. Aquel que cuando tú viste que algo estaba mal, lo cambiaste por el bien. Nos levantamos delante de ti, Señor, tus hijos. Tus hijos nos ponemos de pie en familia, no nos distraemos, sino nos ponemos de pie y determinamos en este momento, Señor, que viene todo ese poder de gloria, todo ese poder de victoria sobre nosotros, que empieza, Señor, a buscar nuestro corazón y nos va a llevar a ser tus hijos. Nos va a conducir a ser tus hijos, a ser tu propósito. Señor, empieza a llevarnos al propósito tuyo. Solamente tú y el coraje que podemos desarrollar nosotros como el principio de todas las virtudes nos permites llegar, Señor, a donde tú nos prometiste ir. Padre, se está desarrollando el coraje para llegar donde Jesús nos ha prometido, a las aguas profundas de este momento. Señor, quiero desarrollar el coraje para ser formado por ti. Forma con coraje, Señor, la obediencia y la fe. Sé que con estos dos grandes pilares de mi vida puedo llegar, Señor, a transformar toda mi existencia. En este momento el poder de Dios está llegando a través de este tiempo de oración y el coraje está transformando. Dile: Padre, necesito coraje para ser sabio, necesito coraje para ser una persona educada, necesito coraje para ser una persona excepcional, necesito el coraje para estar bien informado, necesito el coraje para saber todo de ti, porque tú sabes todo de mí. Padre, necesito el coraje para poder obedecer en medio de una contrariedad. Y en este momento de adversidad, danos la obediencia a lo que hemos creído, en quien hemos creído. Gracias, Padre,
porque nos permites hacer lo que tú nos dices. Permítenos ir a donde tú nos tienes, el lugar preparado para un hecho de justicia. Ayúdanos a recoger, Señor, donde hemos sembrado nuestras ofrendas. Permítenos recoger lo que hemos sembrado con sacrificio. Clamo a ti desde la angustia de esta nación, pero recibo, Señor, porque tú te acuerdas de nuestras ofrendas. Y habrá una pesca milagrosa, Señor, de bendiciones sobre esta tierra y sobre cada una de las casas que están abiertas a esta palabra. En este momento está llegando, Señor, una provisión generosa sobre una empresa, sobre una institución. Estás preparando el camino, Señor, por donde van a fluir las grandes bendiciones. Se están fortaleciendo las redes porque no se romperán jamás. Se están levantando las barcas que nunca más se hundirán. Permite, Señor, que nuestra vida se forme en el coraje de ser tus hijos. Levántate allí y dile: Señor Jesucristo, dame el coraje para ser tu hijo, para cambiar lo que tú no estás bendiciendo. Y en este momento cambiamos con coraje lo que tú no estás bendiciendo. Hay cosas en nuestra vida, Señor, que no están siendo bendecidas y las cambiamos con coraje para que lo sean en el nombre de Jesús. Si hay algo que te da ira y te da enojo, es porque eso no está siendo bendecido por Dios, y lo cambiamos con coraje para que tú lo bendigas, y lo levantamos y lo colocamos delante de ti, y tú estás soltando con poder una bendición y estás generando en nosotros, Señor, el coraje para ser diferentes en Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te entregamos toda nuestra vida. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque has estado aquí, Señor. Porque el Espíritu Santo ha ido a tu casa, a tu vida, ha entrado a tu ser y te ha dado el coraje necesario para ser diferente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu gran amor. Gracias, Jesús. Bendecimos a todas las personas que hoy estuvieron por primera vez con nosotros. No olviden inscribirse y suscribirse. La inscripción es para que le conozcamos, oremos por usted y reciba también, en cambio, en el correo, una gran cantidad de bendiciones y algunos materiales que le ayudarán a tener coraje para ser hijo de Dios. De igual manera, al suscribirse y al inscribirse, recibe también las notificaciones de este canal, Eduardo Ropart Ministry, y el canal Casa de David TV, que está cada día mejor, también con otros recursos de bendición para usted, para su vida y su familia. Dios les bendiga poderosamente. Nos encontramos en unas horas en la siguiente predicación. Que Dios les bendiga. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropart. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropart.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.